Mitos de la humanidad. Saludamos a nuestro soberano supremo, el emperador Constantino y la emperatriz Helena. Estamos en el año 324 de la era moderna, y Constantino, el emperador romano que impuso la cristiandad sobre su pueblo, ha reunido a sus obispos para poner fin a un gran debate teológico. Aunque Jesús de Nazaret hubiera muerto 3 siglos antes, sus seguidores ya discutían sobre la personalidad y el origen del Mesías. La decisión final del emperador marcará el curso de la cristiandad durante los 18 siglos siguientes. Soberano Supremo, compañeros ministros, este es el credo con el que unánimemente todos hemos decidido comulgar. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de la luz, de Dios verdadero. Jesús de Nazaret es el Hijo único de Dios por decreto imperial. Todas las demás opiniones quedan descartadas y aquellos que se oponen son rápidamente ejecutados. Los pergaminos del Mar Muerto hablan de los hijos de Dios. Se refieren al pueblo perfecto, un pueblo que vive sin desviarse de las leyes. ¿Qué hubiera pensado el Jesús histórico de que más adelante se le conociera como el Hijo Divino de Dios? Su Hijo único. Creo que se hubiera sentido horrorizado, completamente horrorizado. Es la antítesis de todo lo que hubiera representado dentro de la Palestina en aquella época. Hace 10 años, el historiador Robert Eisenman sacó a luz los pergaminos del Mar Muerto. Estos documentos, descubiertos en 1945 por un pastor errante, ofrecen una visión única del mundo en el que vivió Jesús de Nazaret. La nación de Israel construyó esta ermita para guardar los pergaminos. Pero Eisenman no tuvo ningún tipo de apoyo a la hora de respaldar sus teorías de que estos pergaminos hablan directamente sobre Jesús, acusando a este de haber sido un agitador y un fanático. Hoy en día nadie le presta atención a sus suposiciones. Pero a pesar de esto, nadie ha sido capaz de confirmar la supuesta falta de validez de sus teorías. Unas teorías que durante 10 años han fascinado a muchos. ¿Quién era realmente Jesús? ¿De dónde venía? Jesús fue un judío durante toda su vida. Nació judío y murió judío. Pero se hubiera sentido horrorizado ante lo que se ha hecho en su nombre en la era cristiana. Si hoy en día descubriéramos un texto hablando de un tipo nacido de una virgen, cuyo padre era Dios Todopoderoso y que andaba sobre el agua y volvía de la muerte, pues sabríamos de inmediato que tendría que tratarse de una fantasía. Pero como todo esto es una parte importantísima de nuestra cultura, no seríamos capaces de cuestionar estas ideas. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera seríamos capaces de pensar que se trata de una fantasía. Un estudioso de la Biblia, quien seguramente también era un cristiano devoto, escribió a principios de este mismo siglo que probablemente el Jesús que vivió en Palestina hace 2000 años no tuviera absolutamente nada que ver con el Jesús de la Biblia. Creo que esta opinión tan brutalmente honesta se acerca bastante a la verdad. Nos recomendamos este documental a toda persona que crea firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, ya que es probable que se sientan bastante ofendidas. Durante la siguiente hora exploraremos la teoría de que la divinidad de Cristo proviene de su condición mitológica. Se trata de una convicción que cada vez gana más adeptos, especialmente debido a la cantidad creciente de documentos que muestran facetas hasta ahora desconocidas sobre el origen de la cristiandad, el mundo antiguo y Jesús. El Hijo de Dios. En el mundo de Jesús muchas personas podían ser consideradas como los hijos de Dios. El término a menudo se utilizaba para describir a los judíos más piadosos y que mejor cumplían las leyes, pero lo mismo ocurría entre los paganos. El término Hijo de Dios tenía que ser un título que se utilizaría en relación a profesiones místicas, algo parecido a lo que hoy en día denominaríamos como teólogo. La verdad es que hubieran llamado Hijo de Dios a cualquier persona capaz de recibir información sobre la divinidad.
Era una metáfora muy extendida a lo largo del mundo romano. Una manera de expresar una relación cercana entre el ser humano y la divinidad. Es evidente que Jesús no era el único hijo de Dios que había por esa época. Todas las personas importantes de la época, como los emperadores, se adjudicaban el título de hijo de Dios, y se les relacionaba con conceptos que les resultaran muy familiares a cualquier cristiano. Y el término hijo de Dios no estaba exclusivamente reservado a los ávidos y piadosos, ya que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, todos los varones eran hijos de Osiris y, por tanto, hijos de Dios. Alejandro Magno, por ejemplo, fue una persona que unificó todo el mundo mediterráneo bajo el estandarte griego. Su madre era una sacerdotisa del culto de Dionisio y le crió imponiéndole la idea de que su concepción había sido inmaculada y que él era el hijo de un dios. ¿Decía que había sido una madre virgen? Efectivamente. Julio César era hijo de la diosa y provenía del linaje divino, una denominación de origen que adoptarían todos los emperadores posteriores. La idea de ser hijo de Dios era bastante habitual en el mundo antiguo. ¿Llegó Jesús a denominarse a sí mismo como el Hijo de Dios? Por lo que sabemos, Jesús jamás se denominó a sí mismo como el Hijo de Dios. Si nos fijamos en el Evangelio de Marcos, veremos que solamente se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Aún así, esta noción de que Jesús era el único Hijo de Dios es una de las bases inamovibles de la tradición cristiana. La cristiandad supuso toda una innovación hace 2000 años, con sus promesas de salvación y vida después de la muerte. Pero es cierto que todas estas particularidades provinieron exclusivamente de la vida y obra de Jesucristo. No, eso no es cierto. La idea de la resurrección es muy característica dentro de la cultura egipcia. Los egipcios estaban muy preocupados con la vida de sus cuerpos, la vida eterna de sus cuerpos y sus pirámides. Son evidencia de que la religión de los antiguos egipcios le rendía culto a la vida después de la muerte, a una vida en el cosmos después de la muerte, de la naturaleza en la primavera. A sus 88 años, el holandés Gilles Kispel, antiguo profesor de Harvard, sigue estando considerado como una de las mayores autoridades mundiales sobre las primeras tradiciones cristianas. El difunto aparece ante el tribunal de la última balanza. En un lado de la balanza hay una pluma muy fina, mientras que en el otro está la vida del difunto. El hombre que está ante la puerta es el que guarda la entrada de la sala de verdades absolutas. Y ahí también tenemos a Osiris. Es un dios que llega a la tierra disfrazado de hombre. Trae grandes conocimientos, enseña la forma correcta de reverenciar a los dioses. De alguna manera es el que trae la civilización, pero que después sufre una cruel muerte a manos de las fuerzas del mal. Después de su resurrección, asciende hacia el cielo, donde será el juez de todas las almas hasta el final de los tiempos. Todas las tumbas egipcias contienen algún tipo de referencia a estos eventos. Los egipcios creían que Osiris estaba representado en el firmamento por la constelación de Orión, una buena pastora entre las estrellas para las almas que deambulan por el cielo. Pero este no es el único precedente histórico que se adelanta a los conceptos característicos de la cristiandad. Los escritores Tim Fricke y Peter Gandy ya han realizado numerosos estudios sobre las religiones antiguas. ¡Qué imagen más bestia! ¿Cómo has dejado que pusieran esto en la portada de tu libro? Bueno, la verdad es que este artefacto tuvo una importancia tremenda dentro de la investigación. Se trata de un talismán, un amuleto. Es muy pequeño, del tamaño de mi pulgar, y muestra lo que en principio parece Jesús en la cruz. Pero la inscripción que hay en griego nos cuenta que se trata del dios pagano Dionisio que muere para resucitar más tarde. Esto nos hizo darnos cuenta de que este dios pagano pudo haber muerto exactamente de la misma forma en la que se nos cuenta que murió Jesús. Fue una de las pruebas conclusivas. Mucho de lo que conocemos sobre Jesús parece haber sido adaptado directamente de la mitología pagana. ¿Baco no era el dios del vino y el jolgorio?
Así es, pero también era el dios de la iniciación. Aunque originalmente solo era una deidad de poca importancia, Dionisios, literalmente hijo de Dios, con el tiempo se transformó en un salvador. Esta figura divina muestra un parecido asombroso con las tradicionales imágenes cristianas de Jesús tendido en el regazo de su madre. El ser divino recibe tributos en forma de pan y de vino tras haber sido sacrificado sobre un altar. Más tarde resucitará para ascender al cielo. Es una versión griega del mito de Osiris. La versión más tradicional de la historia habla de Pitágoras, quien decide cruzar Egipto y pasar 20 años estudiando en los templos, para después regresar a Grecia cargado de sabiduría mística egipcia y numerosas referencias a Osiris. Pero al adaptar estos conceptos a la cultura griega, antes que utilizar un dios extranjero, coge la figura de Dionisio y la transforma de pequeña deidad en un ser mítico. Algunas de las figuras más destacadas de estos tiempos paganos, como Platón, Eurípides y Sófocles, pertenecían a un culto basado en un lugar no demasiado lejano de Atenas. Miles de personas pertenecían a este mismo culto, centrado alrededor de un hombre dios que moría y resucitaba. ¿Cabe la posibilidad de que el cristianismo le deba tantísimo a las culturas que le precedieron? En la antigüedad, en el mismo lugar donde hoy en día se encuentra el Vaticano, había un templo pagano. Era el lugar donde los sacerdotes paganos celebraban ceremonias sagradas, unas ceremonias que disgustaron tanto a los primeros cristianos que estos hicieron todo lo posible por borrarlas de la faz de la historia. ¿Y en qué consistían estos temibles ritos paganos? ¿En sangrientos sacrificios y escenas de orgías? Esa es la imagen popular que la cristiandad ha propagado sobre estas ceremonias. Pero resulta que la verdad es mucho más extraña que la ficción. En este antiquísimo santuario, las congregaciones paganas rendían culto a un salvador, Mitras, quien, al igual que Jesús, nació el 25 de diciembre, hijo de una virgen y del mismísimo Dios. También ascendió a los cielos prometiendo regresar al final del tiempo para juzgar a todas las almas. Los sacerdotes de este templo celebraban una ceremonia simbólica con pan y vino para homenajear a su Salvador. Y él le dijo a sus seguidores: aquel que no beba de mi sangre no conocerá la salvación eterna. Al igual que el egipcio Osiris, a Mitra, de origen persa, se le asociaba con la constelación de Orión dentro del firmamento. El culto a Mitra supuso un serio rival para la cristiandad emergente. Un erudito famoso dijo que de no haber triunfado la cristiandad, hoy en día seríamos todos mitraicos. Se trata de una deidad que es un salvador divino, es el Hijo de Dios y de una mujer mortal. Es Dios encarnado, nos trae la sabiduría, nos trae una nueva religión. Y al igual que todo buen místico, pone en entredicho el poder de las viejas autoridades. Es un personaje destacable, hace milagros, y al igual que Jesús, convierte el agua en vino en una boda. Finalmente muere en Semana Santa para resucitar 3 días más tarde y ascender a los cielos. Existen escritos que dicen cosas como: si compartimos la sangre y el cuerpo de Dios hombre, también seremos resucitados. Toda esta temática que hará asociarnos con Jesús ya existía previamente en la historia de Dionisio y también de Osiris. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para poder diferenciar todas estas similitudes? Bueno, hubo 2 tipos de estrategia. Los primeros cristianos simplemente alegaban que se trataba de una imitación diabólica, una especie de plagio por anticipado. Según ellos, se supone que el diablo copió estas ideas de antemano porque sabía que todo eso iba a ocurrir y creó todos estos mitos en los siglos precedentes para confundir a todo el mundo y que cuando llegara el verdadero Jesús nadie lo tomara en serio. Esa era una de las ideas que propagaban los cristianos del siglo II. Los cristianos celebraron su victoria proclamando que el paganismo ya estaba de capa caída. Decían que era una religión simple, aburrida,